Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Vuelvo a saludar. Estaba hablando recién con las chicas que estaban conectadas, pero acá queda la grabación para los que ven las grabaciones en otro momento. Bueno, hoy es 27 de junio, ya vamos terminando el mes y vamos como avanzando en el curso. La semana pasada terminó, ¿cómo es que se llama? Terminó nuestra actividad integradora número 2 y ahora ya viene como todo aceleradito. Tenemos algunas clasecitas más y ya terminamos el curso con todo. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por estar. Les vuelvo a decir a las personas que están ahora en este momento conmigo y a los que siguen avanzando en el curso, aunque no los veo en el momento que damos la clase online. El día de hoy hacemos la última clase de la unidad del corazón insuficiente. Estuvimos viendo todas las formas diversas en las cuales el corazón o el sistema cardiovascular en realidad falla, pero sobre todo con algunas de las etiologías que tienen que ver con la capacidad del corazón en sí misma de poder bombear sangre y llegar aquella sangre hacia el resto del cuerpo y sobre todo hacia los órganos más distales, ¿no? Porque hemos visto en el medio de toda esta unidad cuáles eran los mecanismos equilibradores de alguna manera o compensadores que tiene el cuerpo para poder suplir aquellas situaciones en las cuales no brinda suficiente perfusión hacia la parte central, que tiene que ver con shock y demás. Hoy en particular vamos a estar hablando o una pequeña introducción respecto a, un poco para ir armando el rompecabezas de lo que es monitoreo hemodinámico, y nos vamos a centrar específicamente en el catéter de Swan-Ganz, sobre todo, y ahora lo vamos a explicar bien, sobre todo porque actualmente es todavía acá en Argentina la modalidad que se acerca a monitoreo hemodinámico más utilizada. Sepamos que si estamos hablando de primer mundo o si estamos hablando de otros niveles de complejidad, el catéter de Swan-Ganz está destinado a ir utilizándose cada vez menos, porque cada vez más surgen modalidades mínimamente invasivas que exponen menos al paciente, pero que aún todavía a nosotros nos cuesta pensarlo como que están en todas las instituciones. Eso es un poquito así. Entonces, la clase de hoy vamos a hablar de monitoreo hemodinámico, sobre todo enfocado a entender el catéter de Swan-Ganz por una cuestión de que es lo que más utilizamos. De todas maneras, siempre digo lo mismo y prometo, en algún momento, yo antes de la pandemia daba un curso sobre monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, lo daba en forma presencial y era como una modalidad número 2 para los que hacían este curso número 1. Y después de la pandemia, bueno, como que dejé de darlo, pero probablemente en algún momento, siempre me dicen las secretarias, pregunta por el curso de monitoreo número 2, y bueno, al final nunca lo armo. Pero la idea es armarlo en algún momento como, ¿no? Una parte más corta, sobre todo 2 meses, no 4, de la parte más avanzada de cardiología. Pero eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? Monitoreo hemodinámico, sobre todo lo que tiene que ver con catéter de Swan-Ganz. ¿Alguna duda de lo que estamos hablando hasta acá? Arranco con la clase, si no nos atrasamos entonces. A ver si les comparto pantalla. Cuéntenme cuando me ven. Estoy nomás queriendo que me aparezca el chat. Ahí está. Por si ustedes me hablan, así los puedo ver. ¿Me ven? Sí, se ve, se ve. En realidad no a mí, sino a la pantalla, que era lo que importaba. Sí, se ve la Bien. pantalla. Ahí hicimos entonces la introducción. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de monitoreo hemodinámico? Hablamos de distintas formas, en realidad, distintas modalidades, de distinta complejidad, que puede ser invasivo o mínimamente invasivo o incluso no invasivo, que me van a dar información específica sobre la funcionalidad cardiovascular y que se utilizan en pacientes críticos, ¿sí? ¿Para qué me va a servir? Para aproximación diagnóstica, para guía terapéutica, sobre todo el paciente chocado en general y con hipoperfusión tisular, que es un poco, por eso lo pongo en este momento del curso, porque es de lo que estuvimos viniendo hablando de menor a mayor gravedad en la última unidad en la que tiene que ver con el corazón insuficiente. Entonces, específicamente,
¿Cuáles son los objetivos de este monitoreo hemodinámico? Primero, valorar la perfusión y la oxigenación tisular. Vamos a hablar un poquito cómo, o sea, de qué herramientas tiene para valorar la oxigenación y cómo la podemos diferenciar de nuestra valoración de oxigenación, que hasta ahora está más dirigida a lo que tiene que ver con la funcionalidad pulmonar. Y vamos a separar un poquitito eso. Me sirve para diagnóstico de cuando hay falla ventricular, para poder diferenciar si es derecha o izquierda, y para poder diferenciar también si el origen es cardíaco o hacer un diagnóstico diferencial si los orígenes de esas fallas tienen que ver con los pulmonares o si afectan hacia la parte pulmonar también. Y nos van a ayudar sobre todo como una guía terapéutica. ¿Qué le decimos guía terapéutica? Y nos va a ayudar, o le va a ayudar en realidad al equipo de cardiólogos, a decidir cuáles son los fármacos que tiene que administrarle al paciente, si son de más vasoactivos, si son más inotrópicos, de cuál tipo de fármaco se va a beneficiar más, y va a guiar también las dosis de esos tipos de fármacos decididos y si el paciente puede ser beneficiado o no con algún tipo de sustitución de fluidos, es decir, si se le puede hacer algún tipo de reanimación hídrica que pueda incidir en la perfusión tisular que está afectada en ese momento. Todo esto son los objetivos del monitoreo hemodinámico. Entonces, yo les puse ahí abajo un pequeño cuadrito como para armar este rompecabezas, todos los que hablamos de monitoreo hemodinámico y tenemos un poco de acceso y un poco de experiencia en monitoreo hemodinámico, como para armar un pequeño rompecabezas. Entonces nosotros podemos decir que ya utilizamos monitoreo hemodinámico, fíjense qué interesante, desde el momento en que accedemos a trabajar, por ejemplo, con un monitor multiparamétrico. Porque un monitor multiparamétrico es hacer monitoreo hemodinámico, simplemente que es no invasivo. En la mayor parte de las veces es no invasivo. Los monitores de hoy en día, como estuvimos viendo desde la primera clase, me dan la opción también de conectar a algunos parámetros que son invasivos. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tengo hoy en día para trabajar con monitoreo hemodinámico y tener un poco todos estos parámetros que son los que tengo ahí arriba, que los fui listando enteritos? Entonces, dentro de lo que sería no invasivo, tenemos el monitor multiparamétrico, que me da la posibilidad de tener electrocardiograma permanente, presión arterial no invasiva en forma permanente, la frecuencia cardíaca. ¿Y eso cómo lo uso? Lo uso o lo puedo utilizar en prácticamente todos los pacientes. Por supuesto que por una cuestión de disponibilidad vamos a terminar utilizando este tipo de monitoreo para pacientes medianamente críticos y en áreas de mediana criticidad, es decir, que pueden ser utilizados en una guardia, pueden ser utilizados en un shock room, pueden ser utilizados en una sala de urgencias con mediana complejidad y por supuesto que en todas las áreas críticas, ya sean cardiovasculares y no cardiovasculares. Y se me está escapando de decir lugares como los quirófanos, obviamente, ¿no es cierto? Y después tenemos ahí vamos sumando un poco de complejidad, tenemos el mínimamente invasivo y el invasivo clásico. El mínimamente invasivo son, por ejemplo, los monitores tipo PICO, ¿sí? Los NICOM, los LITCO, son monitores que utilizan las vías arteriales que ya se manejan habitualmente con un monitor multiparamétrico, y se le agrega un poquito más de tecnología que tienen que ver con otros transductores que toman de esos parámetros que ya tiene, le ponen un poquito de software, un poquito más de inteligencia en lo que tiene que ver con la interpretación de esos parámetros y me da otros tipos de parámetros que son muchísimo más interesantes o me brindan muchísima más capacidad de entendimiento de cuál es la performance, la situación clínica hemodinámica del paciente, sobre todo en pacientes críticos que son muy cambiantes. ¿Cuáles podrían llegar a ser esos parámetros? Por ejemplo, los de saturación venosa de oxígeno, índice cardíaco, y lo que tienen que ver con las resistencias vasculares también. Vieron que venimos hablando en el curso varias veces de resistencias vasculares, esto que tiene que ver con el tono, con la presión, esto que tiene que ver con cómo está el resto del árbol vascular del paciente. Y que se modifica mucho, sobre todo en pacientes que están en shock.
¿no? Vamos a hilar con las clases que estuvimos viendo anteriormente. Por último, en la última línea de nuestro cuadro, de abajo de lo que están viendo ustedes, tenemos lo que tiene que ver con el monitoreo hemodinámico invasivo clásico. La realidad es que acá estamos hablando del catéter de Swan-Ganz, de la línea arterial. La línea arterial en realidad es lo que nosotros conocemos como la TAM, ¿sí? Y la presión venosa central, que es la PVC, que ya tenemos acceso tanto a la TAM, es decir, la presión arterial invasiva, y a la PVC a partir de un monitor multiparamétrico. Eso es el clásico, es invasivo, pero es el clásico y es de fácil acceso. Le vamos a agregar dentro del invasivo clásico al catéter de Swan-Ganz, el famoso catéter de Swan-Ganz, que hoy, la clase de hoy, va a ser específicamente sobre catéter de Swan-Ganz, un poco lo estaba explicando al principio, porque considero que todavía, a día de hoy, en Argentina, el catéter de Swan-Ganz sigue siendo el de mayor accesibilidad en absolutamente todos los lugares donde se hace cuidados cardiovasculares críticos. Donde se usa en unidades cardiovasculares intensivas y en unidades intensivas clásicas también. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para el manejo de la falla multiorgánica, para el manejo del paciente que está con shock. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más específicamente sobre el catéter de Swan-Ganz, pero la realidad es que en este curso he decidido hablar sobre todo del catéter de Swan-Ganz un poco por eso, porque todavía a día de hoy es lo que más se utiliza para hacer monitoreo hemodinámico. Recién les contaba, creo que no quedó grabado porque no habíamos arrancado todavía con la grabación, que el futuro, ¿sí?, es hacer monitoreo hemodinámico con todas las opciones que van surgiendo para hacerlo en forma mínimamente invasiva, porque expone menos al paciente, etc. Pero la realidad también es que eso implica tener una complejidad diferente en cuanto a aparatos, software y demás. Entonces todavía el catéter de Swan-Ganz, que es súper viejo, porque hay catéteres que van modificándose, le vamos agregando algunas prestaciones al catéter de Swan-Ganz, pero el catéter de Swan-Ganz viene de los años 70. Entonces tiene muchísimos años de estar en el mercado y prácticamente todas las clínicas tienen la aparatología, el software y demás para lidiar con un catéter de Swan-Ganz. Con lo cual, acá en Argentina todavía sigue siendo el rey en cuanto a accesibilidad. No hay lugar donde no haya catéter de Swan-Ganz para manejo de este tipo de pacientes y todavía mínimamente invasivo nos cuesta un poquitito más. Tenerlo. De todas maneras, bueno, esto lo dije recién fuera de la grabación, yo les estaba contando a las personas que están conectadas que hasta antes de la pandemia yo venía dando un curso número 2, que era más cortito para los que ya habían hecho el curso número 1, donde hablábamos específicamente de monitoreo mínimamente invasivo, monitoreo más avanzado y algunas tecnologías más avanzadas también. Pero bueno, en algún momento voy a retomar ese curso, todavía no lo retomé, pasó la pandemia y nada, era un curso que dábamos en forma presencial, ya lo vamos a volver a dar, seguramente. Profe, Bien, sí, profe, sí. consulta, para saber cómo un poquito de ese curso de que usted está hablando, enlaza el monitoreo en base a la patología del paciente, a futuro si es que lo vuelve a dar así me sumo. No te entendí, Paola. Claro, o sea, ¿cómo sería las clases esa de monitoreo invasivo? Un No hablo ejemplo. tanto de patología, hablo más que nada de monitoreo intensivo. Ah, específicamente. No, por eso es un curso que armé en su momento como un curso número 2, para los que ya habían hecho este curso específicamente. Doy Ah, por hecho que ya todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de infarto, de shock y demás. Al sumo hago como no, una claro, claro. Mi forma de Claro, hacer. Sí. claro, lo que yo digo, bueno, para tal monitoreo es para shock, para infarto, no sé. Claro, exactamente. A eso me refería. Sí, Bueno, bueno, muchas no gracias. sé, si hablo del pico, les cuento de qué se trata la tecnología pico, cómo se arma, todo bastante abstracto, con lo cual, digamos, hay que
Si ya estás trabajando sirve, si no trabajaste todavía en UCO no. Por eso lo separé también un poco, porque este curso, por ejemplo, lo está haciendo mucha gente que ya trabaja en unidad coronaria como vos, pero también lo está haciendo gente que por ahí, colegas que quieren pasarse a trabajar en unidad coronaria. Entonces como que separé dos niveles, porque la verdad es que me parece que sirve si uno ya está trabajando y quiere entender un poco lo que ya se está usando en la unidad donde estamos trabajando. Entonces, es como muy abstracto. Me parece que primero hay que tener el curso número 1. No hablo tanto de patología, más que para qué me sirve. Vieron que a mí siempre me gusta que nosotros entendamos el por qué. Ahora vamos a hablar de catéter de Swan-Ganz y vamos a tratar de ir entendiendo en qué situaciones se utiliza el catéter de Swan-Ganz. Eso tiene que ver con mi forma de hacer docencia. A mí me gusta que enfermería entienda lo que está haciendo y que le ayuda a tener criterio. Esa es mi manera. Yo nunca me voy a olvidar, hice una rotación en un momento por un hospital de alta complejidad de acá de Buenos Aires, hicieron una clase de catéter de Swan-Ganz. Yo ya era docente, pero estaba aprendiendo un poco más. Y la clase de catéter de Swan-Ganz para enfermería, para la gente que ya estaba trabajando en la unidad coronaria, fue pura y exclusivamente sobre el armado. Entonces yo dije, ok, nos fuimos al comedor y le pregunté a mis compañeros, ¿pero ustedes entendieron para qué sirve el catéter de Swan-Ganz o en qué situaciones se usa? No, le quedó claro el armado. Entonces yo dije, no, a mí me parece que nosotros el armado lo aprenderíamos y de hecho lo aprendemos siempre, o sea, vamos a trabajar en las áreas críticas y alguien nos lo enseña y aprendemos a armar los circuitos y todo lo demás. Y eso no digo que sea fácil, digo que nos falta como linkear con el fundamento de lo que estamos haciendo. Entonces a mí me gusta como esta forma, ¿no? De decir, bueno, si vos ya estás usando catéter de Swan-Ganz, acá no vamos a hablar hoy sobre el armado del catéter de Swan-Ganz. Claramente no, es un curso online. Cuando lo daba presencial yo llevaba catéteres y un poquito armados, pero era la parte más chiquitita de nuestra clase. Lo más importante, lo más rico me parecía a mí que nosotros empezamos a entender dónde está, para qué sirve, en qué contextos clínicos da información interesante, más allá de que nosotros ni lo colocamos, ni decidimos el momento de la colocación ni de la retirada, pero esto de entender el macro, ¿no? No sé si era esto lo que me estabas preguntando, Paola, y me fui por las ramas, capaz. Sí, muchas gracias. Dios mío, ¿cómo hablo? ¿Cómo hablo? Pero bueno, sí, en algún momento igual cuando lo dé, armaré un mailing y le mandaré un mail a todo el mundo contándoles que lo vamos a hacer y si se quieren anotar. Y le daremos la oportunidad porque supongo que creo yo, como me siguen muchos alumnos a lo largo de los años, que va a venir más gente que ya hizo el curso número 1 que gente que no hizo. Me imagino. Ahora ya veo que me sorprendo. No funciona así la cosa. Bueno, entonces, dicho esto, habiendo hablado de las diferentes herramientas, si son no invasivas, mínimamente invasivas o las invasivas clásicas, como el catéter de Swan-Ganz del que vamos a hablar hoy, ¿cuáles son en general todos los parámetros que me dicen a mí cómo está el paciente clínicamente desde un lugar hemodinámico? La frecuencia cardíaca me dice mucho, la presión arterial, sistólica, diastólica y media, que yo la puedo tomar en forma invasiva o en forma no invasiva, vayamos armando el rompecabezas. La presión venosa central, el gasto cardíaco y el volumen sistólico, gasto cardíaco, volumen sistólico. Van a ver que, por ejemplo, de lo que hablamos hoy, que es el catéter de Swan-Ganz, vamos a tener la posibilidad de tener un número de gasto cardíaco, pero probablemente, y no en todos los catéteres de Swan-Ganz, tengamos un volumen sistólico, pero sí hay herramientas, de las cuales no vamos a hablar hoy, que es de monitoreo mínimo invasivo, que me dan ese volumen sistólico. Saturación venosa de oxígeno, por ejemplo, me puede llegar a dar, va a depender mucho de qué tan avanzado tenga yo el catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Pero si no, yo puedo extraer, ¿sí? Sangre, ahora lo vamos a explicar un poquito mejor más adelante, y puedo mandar al laboratorio y tener saturación venosa de oxígeno. Índice cardíaco me lo va a dar, por ejemplo, la clase de hoy lo vamos a ver a través del catéter de Swan-Ganz. Presión capilar pulmonar o de Welch, también vamos a hablar hoy. Y resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, por ejemplo, es algo típico de monitoreo mínimamente invasivo, pero no del invasivo clásico como el catéter de Swan-Ganz. Entonces, todos estos parámetros ayudan a entender al equipo de cardiólogos
¿Cuál es la situación clínica respecto a la situación hemodinámica del paciente? En pacientes muy, muy críticos, en pacientes chocados o con falla orgánica, etcétera, en ese tipo de situaciones. ¿De qué va a depender? ¿Qué parámetros tengo disponibles? Y dependen de cuál es la tecnología que tengo en la institución en la que estoy trabajando. Pero en general, todos estos parámetros o muchos de estos parámetros me dan específicamente este tipo de información con los objetivos que acabamos de repasar recién. Entonces, dicho toda esta introducción, que no sé por qué se me hizo tan larga, hablemos un poquito de catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz, como les dije hace un ratito, es una tecnología que no es nueva, que yo les dije que arrancó por allá, a mediados de los 70 se inventó y se fue perfeccionando en los 80, en los 90 explotó y todos empezamos a tener catéteres de Swan-Ganz. En el 2000 era una tecnología que ya teníamos incluso acá en clínicas muy chiquitas en Argentina, es decir, que tiene muchísimos años de estar en el mercado ayudándonos a entender y dirigir la terapéutica de los pacientes críticos. Se llama Swan-Ganz porque en realidad es un dispositivo que fue diseñado y mejorado en su principio por dos grandes cardiólogos de Estados Unidos. Uno se llamaba de apellido Swans, el otro se llamaba de apellido Ganz. Entonces, como lo diseñaron en conjunto y lo fueron mejorando, quedó catéter de Swan-Ganz a partir de eso. Esto es solamente anecdótico, pero un poquito como me gusta a mí siempre contar la anécdota porque es un tanto graciosa y muestra cómo de pequeñas observaciones, cuando alguien está como obsesionado por la mejora y por lo que hace y le gusta, pueden salir grandes ideas. Resulta que ya existía un catéter que se ingresaba adentro de las cavidades del corazón y medía las presiones por dentro de las cavidades del corazón, pero hacia la década del 70, que si ustedes lo linkean con lo que hablamos en la primera clase, en esa década la medicina cardiovascular estaba como obsesionada por lograr, o sea, ya habían logrado que los pacientes infartados tuvieran una mejor performance y no les falleciera y demás, se habían creado las unidades coronarias, pero para esa época los avances y los estudios de la medicina estaban relacionados a que el paciente no muriera de falla de bomba, no muriera de específicamente insuficiencias cardíacas agudas, etc. Y existía en este momento, ya lo usaban el doctor Swans y el doctor Ganz, unos catéteres para medir, ¿sí?, las presiones de las cavidades cardíacas. Es decir, ya tenían la tecnología para colocar un catéter adentro del corazón y medir las presiones. Lo que les sucedía era que tenían muchas fallas de ese catéter porque lo ingresaban y ya sea en el trayecto de ingresar el catéter o cuando ya estaba adentro, tenían altas probabilidades de que el mismo catéter dañe los tejidos y que esa sea la causa de que el paciente le fuera mal. Entonces, la efectividad de ese catéter era, pongámosle por así decirlo, 50 y 50. Hasta que están estos médicos dice la leyenda que uno de ellos está de vacaciones mirando en el mar unos veleros y se da cuenta que el velero tiene como un andar sobre el mar muy elegante y que no va lastimando porque justamente tiene la vela, que es lo que lo empuja, el viento empuja la vela y la vela empuja el velero. Entonces él dice, y se le ocurre, con muy buen tino, diseñémosle una vela que impulse el andar de este catéter para que este catéter, a medida que avanza por adentro del cuerpo, no vaya lastimando tejidos. Y así es como le suman al catéter que ya existía un balón, que es la gran diferencia que hace que este catéter después pueda ser utilizado durante todos estos años que vinieron a continuación. Es decir, que le suman un balón, le suman un globito aéreo al final que envuelve la punta del catéter y que ayuda a que este catéter vaya navegando por el flujo sanguíneo acompañado por la fuerza de ese flujo sanguíneo y protegiendo la punta del catéter para que este catéter no vaya lastimando. Y ahí se le ocurre mirando el velero en el mar y hoy en día quedó como una anécdota porque de ahí a ahora pasaron un montón de cosas, se fueron perfeccionando los catéteres, se le fueron agregando distintas funcionalidades y hoy los catéteres de Swan-Ganz, hoy vamos a hablar del básico, pero tienen distintas funcionalidades a partir de que le fueron agregando tecnología y software aparte. Entonces, hablemos específicamente de qué se trata.
¿Para qué sirve el catéter de Swan-Ganz? Específicamente cuando tenemos pacientes críticos con gran inestabilidad circulatoria, muy graves, nos ayudan para el manejo. Específicamente, lo más común, es insuficiencias cardíacas muy agudas, falla de bomba o estados de shock, sobre todo con un origen cardiogénico. ¿Cuándo se coloca un catéter de Swan-Ganz? Entre otras cosas, para hacer un diagnóstico diferencial, para ver si el estado de shock viene específicamente por un origen cardiogénico o para diferenciarlo de orígenes no cardiogénicos cuando no está tan claro. No es lo más común que se coloque un catéter de Swan-Ganz para eso, pero está escrito y uno lo ve en la práctica, que se utiliza para eso, para entender el origen, el mecanismo del shock y que esto sirva para el diagnóstico diferencial y sobre todo para el manejo terapéutico adecuado, que es un poquito lo que estamos diciendo hasta ahora. Nosotros vamos a hablar específicamente de el catéter más común, pero en esta diapo yo les estoy mostrando distintos modelos, y fíjense que tienen un montón de lúmenes, muchos más que el clásico. Este que ustedes están viendo acá en el centro es el clásico, pero fíjense que hay otros modelos que tienen otros lúmenes porque se le van agregando distintas funcionalidades al catéter común. Pero básicamente un catéter de Swan-Ganz permite evaluar perfiles hemodinámicos, y los perfiles hemodinámicos se sacan o se interpretan a partir de la posibilidad que da de medir las presiones intracavitarias. ¿Cuáles presiones? La PVC, que ya la teníamos sin necesidad de un catéter tan invasivo, pero digo, también la mide. La presión de aurícula y ventrículo derecho, es decir, que me va a dar una performance de cómo está trabajando la parte derecha del corazón, aparte del volumen vascular que le llega a la parte derecha del corazón, derecho, levanto la mano, y después el catéter va a atravesar la parte derecha del corazón y se va a dirigir hacia las arterias pulmonares, acercándose lo más que pueda, ingresando lo más que pueda hacia adentro del pulmón. Y ahí me va a dar otra información que va a sumar a esta evaluación que permite valorar el perfil hemodinámico, que tiene que ver con cuáles son las presiones capilares pulmonares. Pensemos que es un capilar pulmonar, son las pequeñas arterias chiquititas, ¿sí? Que van hacia adentro del pulmón y que también tienen una presión. Lo interesante de poder medir esa presión es que nos permite interpretar, porque no es directa la cosa, pero se permite interpretar qué está pasando del otro lado de todo este esquema, que es el corazón izquierdo, la parte izquierda del corazón. Para entender esto que les estoy diciendo, tenemos que ir y recordar un poquito esquemáticamente cómo estaba dado el circuito menor cardiovascular. Recuerdan que la sangre llegaba hacia el corazón derecho, fluía por dentro del corazón, iba a través de las arterias pulmonares hacia el pulmón, trabaja el pulmón sobre el intercambio de gases en esa sangre y esa sangre después vuelve a través de las venas hacia la parte izquierda del corazón. No podemos atravesar con el mismo catéter todo el pulmón y llegar hacia la parte izquierda del corazón, porque lo destrozaríamos. Entonces lo que hace la punta de este catéter es llegar hasta la parte más finita, en ese lugar se estanca, y ahí me va a dar otras dos valoraciones. Una es la presión capilar pulmonar y la otra es la presión de arteria pulmonar. Y esos dos valores me van a permitir o le va a permitir al equipo de cardiólogos tener una información sobre la performance de las presiones de la parte izquierda del corazón. También me va a dar otros valores, como el volumen minuto, a través de técnicas de termodilución, esa es la más básica, y me va a dar otra información que tiene que ver con cómo aprovecha el oxígeno el resto del organismo en una circunstancia totalmente anómala como es un paciente chocado, críticamente chocado. Bien. Entonces, todo esto que les acabo de contar se resume específicamente en esta imagen que ustedes están viendo. A medida que el catéter va avanzando por todo su caminito, ahora lo vamos a ir viendo con más detalle, me va a ir permitiendo medir algunas cuestiones.
primero aurícula derecha, que tiene mucha relación con la PVC, que está inmediatamente antes de aurícula derecha, me va a permitir medir ventrículo derecho, me va a permitir medir arteria pulmonar, fíjense que es todo el recorrido que hace la sangre por el circuito menor, y en algún momento va a dejar de avanzar porque se achica mucho la luz por donde va avanzando, y eso en ese lugar me va a dar dos mediciones, va a quedar midiendo arteria pulmonar y en algunas circunstancias particulares, cuando inflo el globito, cuando inflo, ahora lo vamos a ver con más detalle, cuando se infla el balón, permite medir algo que se llama presión de capilar pulmonar o presión de Weiss. Cuando ya está posicionado definitivamente en una posición de la cual no se va a mover, me va a permitir medir cada vez que así lo requiera presión de aurícula derecha, presión de arteria pulmonar y presión de Weiss o de capilar pulmonar. A veces les repito, por ejemplo, la presión de Weiss es en inglés, el similar a en castellano, presión de capilar pulmonar. O también se le dice presión de enclavamiento. Ahí ya tienen una tercera forma de decirle en la jerga de cardiología. Acá tienen, vuelvo a la imagen de lo que es un catéter clásico, es un catéter semirrígido, es radiopaco, esto significa que se puede constatar el lugar donde está colocado a través de una radiografía, aunque vamos a ver durante la clase que la mejor forma de constatación tiene que ver con hacer una adecuada valoración de cuáles son las curvas y las presiones que está midiendo, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Tiene un largo que va a depender, diferentes largos, depende por supuesto de las tallas de las personas. Tiene una señalización tiene unas marcas que señalizan, permiten ir señalizando cada 10 centímetros, y en la punta tiene un baloncito, ¿sí?, que se infla y se desinfla, al cual le entran 1.5 mililitros de capacidad. La punta del balón, fíjense, yo se los estoy señalando con la punta del mouse, que es donde se infla y se desinfla este globito, que fue el gran invento de Swan y de Gahn, y que después se desarrolló, que se infla cuando está avanzando y que es lo que permite navegar en ese mar de sangre, por así decirlo, por hacer la analogía con lo que ellos vieron en el mar con el velero, y se desinfla después porque no puede quedar inflado todo el tiempo, lo vamos a ver. Bueno, esta punta con este balón va a tener relación, conexión interna con este primer lumen, que es la vía del balón, que tiene una jeringuita, que es la que permite inflar y desinflar. ¿Es cualquier jeringa? No, es una jeringa que ya viene con el kit de catéter de Swan-Ganz y que solo permite inflar 1.5, no permite meter más aire que el que acepta el balón, porque si no correríamos riesgo de dañarlo y habría que retirar el catéter. Después va a tener diferentes vías, básicamente vamos a hablar del catéter básico. Una de las vías va a ser un termistor, que es un sensor de temperatura que va a permitir que nosotros midamos gasto cardíaco, después lo charlamos más adelante, y después va a tener mínimo 2 vías, pueden ser 3 vías, pueden ser 4, después se le puede ir agregando, pero va a tener una vía proximal, va a tener una vía distal, ¿sí?, que tiene que ver con donde el tipo de mediciones que me va a dar a mí cuando lo conecte. Entonces, vamos describiendo una por una, así no nos mareamos. La luz del balón es la que yo ya les conté, está al final, ¿sí? Y una vez que ya está colocado exactamente en el lugar donde va a quedar colocado en forma definitiva, se dice que si está inflado, permite medir presión de capilar pulmonar o presión Weiss o presión de enclavamiento, las 3 formas de llamarle a esa presión, y si está desinflado, simplemente me está dando la presión de arteria pulmonar. El termistor, que es este que está acá, ¿sí?, es el sensor de temperatura, está ubicado más o menos a unos 4 centímetros del final del catéter, es decir que en un extremo se va a conectar con un cable de información que le va a dar información ya sea al monitor multiparamétrico, si es de última generación y acepta interpretación de catéter de Swan-Ganz, o a una computadora solo de Swan-Ganz. Eso va a depender muchísimo de la tecnología, si es muy moderna o menos moderna, que tenemos en la institución. Y en el otro extremo, ¿sí?, se va a conectar va a estar el sensor,
que está alrededor de unos 4 centímetros de ese extremo. Solamente para contarles, nosotros lo único que hacemos es cuando lo armamos, conectamos ese termistor simplemente con el cable de información que lleva a la computadora. Esto me va a servir para, mediante una pequeña maniobra con agua caliente, solución fisiológica caliente, vamos a poder, mediante esa maniobra, establecer un valor que es el que va a ayudar para tener gasto cardíaco y aparte índice cardíaco. ¿Se acuerdan que gasto cardíaco e índice cardíaco estaban relacionados si le sumábamos un poquito más de información que tenía que ver con el tamaño del paciente? Después tenemos la luz proximal, que está a alrededor de unos 30 centímetros de la punta del catéter, proximal a mí como persona, no hacia el paciente, y esto significa que esta luz proximal tiene su conexión dentro del cuerpo del paciente, es decir, su salida, más cerca de mí, y me va a dar las informaciones que se corresponden con presión venosa central, presión de aurícula derecha. ¿Para qué me sirve la luz proximal? Me sirve, entre otras cosas, por ejemplo, para inyectar el bolo térmico, que sería la solución fisiológica con temperatura para después medir el gasto cardíaco y el índice cardíaco, y me podría llegar a servir también para administrar fármacos o soluciones. Y la luz distal, que es esta que ustedes tienen acá, por ejemplo, ¿sí? Pueden diferenciar a los modelos. La luz distal está conectada, es decir, su extremo está bien alejado de mí, es decir, que está más cerca de la punta del catéter, por aquí, casi o un poquito antes del balón que se infla y se desinfla. Esta punta, conectada con la vía distal, conectada con los transductores de presión, me va a dar la información que sería arteria pulmonar, presión de Weill o presión de enclavamiento o presión de capilar pulmonar. Ya les conté que son 3 formas de decir exactamente lo mismo. También esta luz, la vía distal, va a permitir, no es lo más aconsejado, pero nos sirve un montón, extraer gases venosos mixtos. Es decir, en el modelo básico se utiliza también para la extracción de gases venosos mixtos. Es decir, que me va a permitir tomar una muestra de sangre, mandarla al laboratorio y hacerle un estado ácido-base a esa sangre, que no es arterial. Imagínense que estoy extrayendo sangre directamente de la arteria pulmonar, la que está llevando sangre hacia el pulmón. ¿Para qué? Para no marearnos, vamos a verlo más adelante, vamos de a poquitito, ¿sí? Porque es mucha la información. Ok. Acá tenemos... Bueno, hablemos un poquito de cómo se coloca un catéter de Swan-Ganz, quién lo hace y cuál es el rol de enfermería para después ir a entender por qué hacemos todo lo que hacemos. Habitualmente la colocación de un catéter de Swan-Ganz, obligatoriamente y por ley, le corresponde hacer el médico, lo hace solamente el médico, es un procedimiento sumamente invasivo. Imagínense que estamos ingresando por un catéter que va a atravesar las estructuras del corazón, va a terminar casi ingresando, ¿sí? Lo más que pueda, hacia adentro de la vasculatura del pulmón. Entonces estamos hablando de algo sumamente invasivo. Es un acto invasivo que tiene que hacerse en forma total, con técnica totalmente estéril, entonces el médico tiene que vestirse de arriba abajo como si fuera un quirófano y es parte del rol de enfermería que nosotros le ayudemos y le asistamos en eso, desde armar la bandeja de todo lo que va a necesitar, armar la mesa quirúrgica, todos los campos estériles y demás que estén accesibles para que el médico pueda hacer la técnica de esa manera y asistir al médico para que se vista con todo esto, que van desde protección ocular, barbijo, gorro para su cabeza y demás, pero sobre todo lo que tiene que ver con la vestimenta, ¿sí? Camisolín estéril, guantes estériles, campos estériles y demás.
Se arma todo un campo estéril también sobre el lugar donde va a trabajar el médico para la colocación del catéter de Swan-Ganz. Y para la colocación del catéter de Swan-Ganz va a usar la técnica de Seldinger, que es nada más ni nada menos que la misma que se utiliza para colocar una vía central. Se los digo por qué, porque si no están trabajando ustedes en unidad coronaria, es probable que estén más familiarizados con la colocación de una vía central. ¿Van a colocar una vía central? No, van a colocar algo que se llama introductor. Ese introductor va a permitir que por adentro del introductor se introduzca el catéter de Swan-Ganz, que es bastante gruesito. Entonces, el rol de enfermería va a tener que ver sobre todo con la preparación del material, que es todo eso que nosotros dijimos, más la preparación de la unidad, que es asegurarnos de que esté el carro de paro a mano. No se olviden que se va a estar manipulando el interior del corazón. Y lo que tiene que ver con la programación del monitor. El monitor tiene que estar programado para poder censar la información que va a estar dispuesto a dar el catéter de Swan-Ganz. Previo a esto, el enfermero de unidad coronaria o cuidados intensivos cardiovasculares va a hacer el armado de todo el circuito que va conectado al catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz viene en un kit cerrado, es decir, que ustedes no lo van a abrir, pero sí van a armar todo el circuito que va a ir hasta el catéter de Swan-Ganz, que incluye, por ejemplo, el lavado, el presurizador y todo lo demás. Muy, muy, muy parecido a lo que estuvimos viendo en clases anteriores respecto a el lavado y el presurizador en contextos de vía arterial para medir TAM. Nada más que acá le vamos a agregar algunas vueltas más que tienen que ver con la posibilidad de medir de que un mismo transductor de presión nos dé varias informaciones, porque a diferencia de la línea arterial que nos servía para la TAM, un solo transductor de presión nos daba los valores que nosotros buscábamos, que eran los de TAM, sistólica, diastólica y media. En este caso, nosotros necesitamos medir la vía arterial, perdón, la vía distal más la vía proximal con el mismo transductor. Entonces hay una pequeña vuelta más. Yo no me voy a meter en el armado de esto, primero porque es muy abstracto, segundo porque es lo más fácil de aprender cuando uno ya está trabajando en esto, y tercero porque si ustedes todavía no están trabajando en esto, van a aprender lo que tiene que ver con la parte práctica cuando arranquen a trabajar, y acá se quedarían una cosa muy, muy abstracta, y si ustedes ya están trabajando, ya lo saben hacer, así que estoy segurísima que se van a beneficiar más que hablemos de la parte de fundamento de lo que estamos haciendo. Acá seguimos con toda la preparación del material. No me voy a detener en esto, ustedes igual lo tienen listado y lo pueden bajar en el PDF en el curso, ¿sí? Pero esto que están viendo acá, para los que no están familiarizados con esto porque todavía no trabajan, esto es una foto para diferenciar. Estos son los dos kits que se van a utilizar sí o sí en esta situación. El de más arriba es el kit con introductor. Es probable que, no sé cuán grande tiene la pantalla, pero esto que ven acá, uno es el dilatador y el otro es el introductor, y por ese introductor que queda conectado hacia adentro como si fuera la vía central, se va a pasar el catéter propiamente dicho, que es este catéter muchísimo más largo, de color amarillo, señalizados cada uno de sus lúmenes. Esto me olvidé decirlo, pero cada uno de los lúmenes dicen en letra muy chiquita vía distal, vía proximal, vía de infusión, termistor, es decir, cada uno de los lúmenes no hay que aprenderlos de memoria porque están adecuadamente identificados. Les puse una foto acá abajo al costadito de lo que sería todo el circuito para recordar que este circuito incluye el lavado y el presurizador, si no se nos tapa todo el circuito. También les puse una foto de lo que sería un circuito clásico, un armado clásico de un circuito de catéter de Swan-Ganz para que les quede a ustedes la interpretación en el caso de que todavía no tienen experiencia en esto. Si ustedes ya están trabajando, como Paola, Alejandra, Raquel y demás, seguramente que esto ya lo saben de memoria, lo arman a diario y acá no hay mucho aprendizaje extra. Esto que están viendo ustedes en pantalla son computadoras de Swan-Ganz viejitas, menos modernas, porque quiero contarles acá, sobre todo si ya están trabajando con monitores ultramodernos, que anteriormente en muchos lugares todavía se siguen usando, el monitor multiparamétrico
común que estaba colgado arriba de la unidad del paciente, el que usaban a diario para los parámetros no invasivos y los invasivos clásicos como la TAM, ese monitor común no incluía la capacidad de manejar la información de un catéter de Swan-Ganz. Entonces, para el catéter de Swan-Ganz había que tener otra computadora extra, que era la computadora de Swan. Hoy en día los monitores, hoy en día ya hace rato, pero digo los más modernos, ya traen la posibilidad de conectar directamente todo al monitor y no tener que manejar dos aparatologías diferentes. De todas maneras, muchísimos de ustedes me dirán, seguramente en mi institución todavía seguimos usando la computadora más viejita, y puede ser que ustedes todavía no tengan la tecnología nueva, pero hoy, ¿se acuerdan cuando hablamos de distintos monitores creo que en la primera o segunda clase, yo les conté que hay monitores que uno le agrega al módulo, bueno, le agregas el módulo de Swan-Ganz y listo, y se maneja desde ahí. Esto tiene que ver con los avances de la tecnología y la aparatología. Hoy lo que es monitoreo mínimamente invasivo, que te venden, por ejemplo, Pico y demás, que te los venden aparte, el día de mañana no tengo ninguna duda de que va a venir ya incorporado al monitoreo multiparamétrico, ¿no? Como que las cosas van avanzando. Bueno, el paciente se lo pone en Trendelenburg si está muy chocado, porque esto tiene que ver con la posibilidad de que naveguen mejor el catéter y demás. Los sitios de inserción, vena yugular interna, yugular externa, pueden ser también por su clavia, digamos que son los lugares clásicos. Los clásicos son por yugular. El rol de enfermería, que es un poquito lo que yo les estaba contando, asistir a los médicos, en la vestimenta, en el armado de los campos, la mesa quirúrgica y demás, y asistir como enfermero circulante pensando que es un acto quirúrgico dentro de mi unidad, pero que requiere que el médico asegure la técnica estéril en todo lo que está haciendo. Un poquito les saqué fotos de distintos momentos de esto. En estos momentos se ve como el médico va introduciendo, ¿no? Primero dilatador, después introductor. Una vez que está el introductor colocado, que acá se ve que está el introductor colocado, esto es un colateral del introductor. Por este introductor, que no es otra cosa que una vía de gruesísimo calibre, va a ingresar finalmente el catéter de Swan-Ganz, que es este amarillito que está ingresando ahí. De forma tal que cuando ya se terminó todo el procedimiento, acá ustedes van a ver en el sitio de inserción el introductor que llega hasta acá, el colateral que se nota que han probado si tenía o no tenía retorno de sangre, por eso está coloradito, pero después obviamente que esto se lava y este colateral se puede usar para infundir drogas o lo que sea. El introductor llega hasta acá y acá sí ven que ingresa el catéter de Swan-Ganz, que es el amarillito que ustedes ven acá, justo se acaba de ver una marca para evaluar la distancia, ¿no? Lo único que les voy a contar es esto acá tiene una especie de rosca que se ajusta y asegura el catéter de Swan-Ganz para que el catéter no se siga moviendo. Esto es sumamente importante, si trabajan con residentes háganselo recordar, porque es importante porque es lo que va a evitar que el catéter se desplace hacia afuera o lo que es peor, se desplace hacia adentro y origine una lesión en los tejidos más internos, que ya serían los de arterias pulmonares más chiquititas. Otra cosa importante que les quiero contar es que el catéter de Swan-Ganz, todo el extremo que no va dentro del cuerpo del paciente va a quedar hacia afuera, pero va a quedar protegido por lo que nosotros le decimos camisa, que no es otra cosa que un forro, ¿sí?, de polietileno, que va a permitir que si en algún momento hay que ingresarlo de nuevo porque se perdió la señal adecuada, y se ingresa un poquito más hacia adentro, todo esto que está fuera del cuerpo del paciente está protegido del exterior, es decir, que se considera que todavía sigue estéril. Bien. Hasta acá me detuve solamente en la técnica física de cómo se ingresa, cómo se hace y algunos cuidados que tienen que ver que están relacionados con el rol de enfermería durante el ingreso del paciente. Quiero ir contándoles lo que se ve en el monitor y por qué se ve lo que se ve en el monitor. Cuando el médico, el cardiólogo, empieza a ingresar con el catéter, ya logró colocar el introductor, coloca el catéter de Swan-Ganz por adentro del introductor y empieza a avanzar hacia adentro de las estructuras del corazón, nos va a pedir, antes de seguir avanzando, nos va a pedir que conectemos, ¿sí?,
el catéter y le demos información al monitor. A partir de ese momento en el monitor vamos a empezar a ver dos valores. ¿Se acuerdan que siempre hablamos? A cada valor de presión le corresponde una curva que nos permite a nosotros evaluar qué es lo que estamos midiendo y que es sumamente importante. Esto lo dijimos varias veces en el curso. Bien, van a ver que el cardiólogo va a estar ingresando con el catéter por adentro del cuerpo del paciente, va a inflar el balón que va a permitir que este catéter navegue con más seguridad y más facilidad por adentro de las estructuras del corazón. Ustedes miren el dibujito, el esquema que están viendo en pantalla. Este es el catéter que está en color negro. La punta del catéter tiene el balón inflado. Esto permite que el catéter navegue con seguridad y facilidad, impulsado por la misma fuerza de Perdón, la profe. sangre. ¿Sí? Espere que por cámara, ahí está. ¿El balón se infla ni bien ingresan? O sea, o antes de ingresar, ¿cómo? Me perdí esa No, parte. el balón se infla en el momento que llega a aurícula derecha. Vos acá tenés vena Ah, ok, cava ok, listo. superior. Sí, sí. Entonces ahí no se infla Ok. porque podrías lastimar. Por eso es que el concepto central, esto es algo que lo hace el cardiólogo. Acá estamos tratando, yo lo cuento para que nosotros como enfermeros entendamos lo que está sucediendo. Porque ustedes seguramente ya están haciendo la asistencia de todo este procedimiento. Está bueno que entendamos lo que nos muestra en pantalla. El médico ingresa con el catéter con balón desinflado durante este sector porque es vena cava superior. Cuando atraviesa esta estructura e ingresa propiamente en la cavidad que es aurícula del corazón del lado derecho, es decir, aurícula derecha, en ese momento el mismo médico va a inflar con la jeringuita ese 1.5 mililitros de aire y va a inflar este balón. Entonces, a partir de ahí, este balón le va a permitir justamente atravesar todas estas estructuras con más facilidad y con más seguridad, ¿sí? Que es esto que se les ocurrió a Swan y Gang con el famoso velero. Y a Gracias. partir de ahí, lo que le va a permitir al médico ir viendo en qué lugar de todas estas estructuras está, son los cambios, tanto en los números de la presión que está midiendo, como en la figura de la curva. Entonces, ¿cómo sabe el médico que está de repente en aurícula derecha? Y bueno, porque va a tener una pequeña diferencia en los números de PVC, que ya los midió, y ingresa en aurícula derecha y hay una pequeña diferencia. Entonces, miren, fíjense que acá, en este momento de todo este procedimiento, la punta está adentro de la aurícula derecha. Los valores son estos que están acá abajo. Esto es informativo y para entendimiento. Nada de esto pretendo que lo sepamos, no nos aporta que lo sepamos de memoria, nos aporta entender el procedimiento en sí mismo. Los valores de presión son estos, entre 0 y 8 milímetros de mercurio, y la curva que se va a ver en pantalla del monitor multiparamétrico es esta que ustedes están viendo acá. ¿Qué significa? Que el balón, la punta del catéter, está en aurícula derecha. El médico va a seguir impulsando hacia adelante con suavidad, esto va a seguir su camino y lo próximo que va a ser el ingreso en ventrículo derecho. Fíjense que acá en la próxima imagen la punta del catéter Swan-Ganz está en ventrículo derecho. En ventrículo derecho cambia absolutamente la presión que maneja esa cavidad. ¿Por qué? Porque el ventrículo es más grande, porque tiene más fuerza, porque el músculo miocardio está más grueso, porque tiene que impulsar con más fuerza, con más presión, la sangre hacia el pulmón. Entonces, fíjense que la curva y los valores cambian muchísimo de lo que manejaban en aurícula derecha a lo que manejan en ventrículo derecho. Entonces, el médico va a mirar el monitor y va a decir, ok, ya está, ya estoy en ventrículo derecho, avanzo adecuadamente. Y va a seguir ingresando hacia adelante el catéter. Entonces el catéter va a pegar una pequeña vueltita. Acá es donde antes que se les ocurriera inventar el balón, existía la posibilidad de que lastimen, digamos, los tejidos. Ahora con el balón va a pegar la vuelta y va a salir, ¿se acuerdan qué válvula tengo acá? Tengo la válvula tricúspide. Entonces acá va a salir, no, la tricúspide la tengo acá, va a salir, va a pegar la vuelta y va a ingresar
hacia la arteria pulmonar. Entonces va a seguir avanzando, avanzando, avanzando. Por una cuestión de disponibilidad anatómica, casi siempre, no siempre, pero lo más fácil es que el catéter de Swan-Ganz discurra hacia la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Entonces se va a dirigir hacia la arteria pulmonar izquierda. Siempre dirigiéndose acompasado, impulsado por el flujo y la fuerza del flujo sanguíneo. En algún momento esta arteria pulmonar se divide, va hacia la derecha, en algún momento va a empezar a ir bajando cada vez más en la luz de esa arteria, va a ir achicándose, entonces en algún momento se va a clavar, va a decir, hasta acá ya no entro, me quedo quietito, no puede seguir avanzando. Cuando está en arteria pulmonar, va a cambiar de nuevo tanto los valores, ¿sí?, como la curva. Y es lo que le va a decir al médico, ok, ya salí del corazón y ahora estoy en arteria pulmonar. Eso es el registro de la presión AP, presión de arteria pulmonar. Entonces, cuando el médico está en arteria pulmonar, va a estar más atento todavía a en qué momento tiene resistencia. Sigue avanzando despacito, despacito, en un momento va a tener la resistencia dada por el achicamiento de la luz de la arteria. Entonces dice, ok, llegué, no avanzo más, esto es presión de, perdón, este es el lugar de enclavamiento, decimos nosotros. Se clavó el catéter, no sigue avanzando, que es esta última imagen que ustedes ven acá. Ven que acá está la punta del balón, el balón avanzó, 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 hasta que ya no hay más lugar para seguir avanzando. Mañana tendría que arrancar A ver si... Le estoy silenciando al compañero. Este es el lugar definitivo donde va a quedar enclavado el catéter de Swan-Ganz, en este lugar, que está esquematizado acá como con un árbol, ¿sí?, vascular más finito, más chiquitito, que son las arteriolas. Tengo arteria pulmonar derecha en este caso, izquierda en este caso, y se va a ir dividiendo más chiquitito cada vez con lugares más chiquititos. En un lugar deja de avanzar, ese es el lugar de enclavamiento. Ahí va a quedar definitivamente fijado. Lo que va a hacer el médico es ir a la rosquita, ajustar el catéter para que el catéter no se mueva más, y a partir de ahí yo voy a tener dos datos más en la pantalla. Voy a tener los datos de la presión de arteria pulmonar y si está desinflado el manguito, y si se infla el manguito y enclava contra las paredes vasculares de esa pequeña arteriola, y a eso se le dice que está midiendo presión de Weiss o presión de capilar pulmonar o presión de enclavamiento, que es lo que yo les digo, que hay 3 nombres diferentes para decirle exactamente a lo mismo. A esta situación de que se infla con la jeringuita el balón, y esa es la presión Weiss, presión de enclavamiento o presión de capilar pulmonar. ¿Cuál es la importancia de saber cuáles son las presiones de arteria pulmonar y presión de enclavamiento? Sobre todo, que eso es lo que permite saber lo que pasa del otro lado del pulmón, y el otro lado, esquemáticamente del pulmón, es lo que estaría pasando del lado izquierdo del corazón. Bien, finaliza todo el procedimiento, el médico retira todo lo que necesita, nos quedamos nosotros a cargo. Hacemos la curación sobre el ingreso del catéter. Esta no es la mejor imagen, pero es la que encontré, para recordar que tenemos que utilizar apósito transparente, que tenemos que visualizar el sitio de inserción, no ponerle una gasa como está en esta imagen, y que tenemos que fechar esa curación. La idea es que nosotros como enfermeros tenemos que cuidar el sitio de punción, tener vigilancia a través de un apósito transparente y cambiar, hacer la curación cada vez que esto está humedecido, ¿sí? Por lo menos en principio, como ley universal es esa. Después puede haber alguna variación si ustedes tienen un protocolo específico al respecto. A posterior de todo esto, lo que se va a hacer es una placa de tórax radiográfica que va a permitir controlar la ubicación del catéter, sobre todo para asegurarnos de que no hay alguna rosca, alguna vuelta, algo raro, porque la verdad que en cuanto a ubicación lo que mejor información nos da es lo que vemos en pantalla, las presiones y las curvas. Pero a veces pasan cosas como esta que pusimos acá en pantalla, que es
una doble vuelta de la punta del catéter, fue para otro lado, o incluso, fíjense, acá se está retirando un catéter de Swan-Ganz que tenía una doble vuelta hacia ahí adentro. No me voy a detener demasiado en las complicaciones, que pueden ser anudamiento del catéter, punción o lesión de carótida de las estructuras internas, etcétera. Están descritos como situaciones atípicas que pudieran llegar a suceder, pero que en las menores de las veces. Sí me voy a quedar con esto que tiene que ver con el rol de enfermería. Durante la permanencia del catéter hay algo que puede suceder que se llama infarto pulmonar y tiene que ver con los cuidados que tengamos todo el equipo, tanto los médicos como los enfermeros. La punta del catéter, que está protegida por el balón, tiene que quedar en forma continua con el balón desinflado. Y se tiene que inflar solamente en aquellos momentos en los cuales necesito hacer la medición de la presión Welch o de enclavamiento o de capilar pulmonar. Es decir, cuando voy a hacer la medición, inflo el balón, hago la medición, anoto en mi hoja de enfermería, bueno, en la hoja de monitoreo hemodinámico, si es que tienen una hoja solo para eso, anoto esa información y desinflo inmediatamente el balón. Si el balón quedara inflado, obviamente que va a haber sangre que no va a pasar, no va a fluir por ese lugar porque está el balón inflado y entonces nosotros terminamos provocando un infarto pulmonar en un sector del pulmón al que no le llega sangre. Cuidado de enfermería, súper importante, yo siempre les digo, sobre todo cuando somos muchos en el equipo los que estamos accediendo a la manipulación del catéter. Entre, abro comillas, por ejemplo, si trabajo en un hospital universitario o en un hospital escuela o con residentes o rotantes de medicina y que venga otro personal a hacer la medición, entonces yo después que se va el personal me aseguro de que vuelvo y de que está todo ok con ese catéter de Swan-Ganz para asegurarme que el paciente no le pasen estas cuestiones. Microembolias, si se suceden microembolias, tiene que ver con la rotura del balón y con que se dispersa el contenido de aire por adentro de la sangre del torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Y cómo me voy a dar cuenta que se rompió? Bueno, porque voy a ver que en el catéter veo sangre cuando habitualmente no debería verlo, ¿sí? Una complicación grave pudiera llegar a ser, yo nunca la vi, chicos, así que creo que, colegas, creo que no es tan habitual, pero una complicación grave sería la ruptura de la arteria pulmonar, que puede deberse a dos cosas, o por un inflado excesivo del balón, cosa que no debiera ser posible porque la jeringa que trae el kit es una jeringa que no permite inflar más del 1.5, ¿sí? Alguien tendría que haber cambiado esa jeringa y tienen seguridad, así que no debiera ser, pero pongamos que nos llegó un kit muy raro y lo permitía. Y la más probable tiene que ver con que el catéter ha sido introducido por demás y ha terminado lesionando al ser forzado luego que se vio la resistencia. Esto es más del orden médico porque es quien coloca el catéter. Sea como sea, nosotros como enfermeros nunca vamos a estar introduciendo más adentro. Si vemos que dejó de censar, que no tengo la curva adecuada y que no puedo hacer las mediciones hemodinámicas adecuadamente, aviso a los cardiólogos para que sean los cardiólogos los que manipulen y evalúen si tienen que ingresar más el catéter hacia adentro. Nunca forzarlo hacia adentro. Otras complicaciones asociadas, infección, por ejemplo, entonces por eso es tan importante que nosotros veamos el sitio de inserción del catéter, arritmias, que pueden ser extrasístoles auriculares, extrasístoles ventriculares, o incluso salvas de TB que se autolimitan y que están, ¿cuándo suelen aparecer? En la práctica suelen aparecer sobre todo o en el ingreso, porque el catéter va tocando estructuras internas del corazón y estimula, o en el momento en que se retira el catéter de Swan-Ganz, así que hay que tener mucho cuidado, por eso que yo siempre digo que tenemos que tener, cuando armamos la unidad y nos preparamos para la inserción del catéter de Swan-Ganz, nos tenemos que asegurar de que haya digamos que tengamos ahí adecuadamente chequeado, con batería y demás, todo lo que tiene que ver con el carro de paro al. Bien, hasta acá estuvimos hablando qué es el catéter, de qué está compuesto, para qué sirve, los objetivos. No te mueves. ¿De qué más estuvimos hablando? Estuvimos hablando de cómo es el momento de la inserción, en qué consiste la técnica, quién la hace, cuál es el rol de enfermería.
Y estuvimos hablando un poquito y contándoles un poquito qué es lo que se ve en el monitor a medida que avanza el catéter hasta lograr la posición final. Bien, hagamos un parate y ahora tratemos de imaginar, tratemos de pensar por qué se coloca el catéter de Swan-Ganz y tratemos de ver cuáles son los valores, algo que no me parece importante que nosotros lo sepamos de memoria, pero sí que tratemos de entender qué o interpretar cuáles son las posibles diferencias que nos dan estos valores. Entonces, dijimos que el catéter de Swan-Ganz nos daba la posibilidad de medir presión de aurícula derecha. Entonces, ¿para qué me sirve medir la presión de aurícula derecha? ¿Qué situaciones o qué información interpreta el médico a partir de los valores de aurícula derecha? Los valores normales de aurícula derecha, como ustedes lo tienen en pantalla, son de 6 a 12 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué puede llegar a suceder? Esos son los valores normales, pero puede ser que yo la tenga disminuida, es decir, por debajo del valor mínimo o aumentada por arriba del valor mínimo. Si estuviera por debajo del valor, si se coloca el catéter de Swan-Ganz y encontramos que la presión de aurícula derecha está disminuida, entonces uno puede decir, casi con seguridad, que está relacionado con una disminución del volumen circulante, es decir, con una hipovolemia. Habrá que ver ahí si esa hipovolemia tiene que ver con una hemorragia, si tiene que ver con una sepsis, pero la realidad es que si uno, casi seguro que si uno coloca un catéter de Swan-Ganz y encuentra la presión de arteria, la presión de aurícula derecha disminuida, medio como que es un hallazgo, ¿no? Evidentemente el paciente está chocado, pero no por una etiología cardiogénica y a alguien se le pasó la interpretación adecuada y terminó el paciente con un catéter de Swan-Ganz. Casi seguro que se ha retirado y se maneje como un shock hipovolémico o un shock séptico. A menos que amerite el shock séptico que el paciente siga con el catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Pero con un shock hipovolémico probablemente no, se restituyen los líquidos y listo. No es necesario manejar un shock hipovolémico o un shock hemorrágico con un catéter de Swan-Ganz. Si encontráramos que medimos la presión de arteria de aurícula derecha y la encontramos por arriba del valor aumentado, por arriba del valor normal, hay varias interpretaciones posibles, ¿sí? Una de las más comunes sería que hay disfunción del ventrículo derecho, es decir, que el ventrículo derecho no eyecta adecuadamente sangre y parte de esa presión que no es eyectada empieza a trasladarse hacia la aurícula, que está por arriba del ventrículo. Entonces va acumulando presión el ventrículo derecho y le manda parte de esa presión hacia la aurícula derecha. Nada, estamos hablando de una disfunción, por no decir insuficiencia cardíaca derecha, que puede estar relacionada a insuficiencia cardíaca, puede estar relacionada también incluso a insuficiencia tricúspide, ¿sí? Recuerden ustedes que la válvula tricúspide es la que limita el paso de la sangre desde aurícula derecha hacia ventrículo derecho. Si tiene insuficiencia significa que no cierra adecuadamente, entonces toda la sangre que normalmente tiene que pasar desde aurícula derecha a ventrículo derecho no pasa o pasa y vuelve de nuevo. Entonces empieza a aumentarse esa presión en aurícula derecha. Nada, nos ayuda a interpretar eso. También pudiera llegar a ser que haya estenosis de esa válvula tricúspide. Estenosis significa que está muy, muy cerrada, que cuesta que esa válvula abra, entonces probablemente hay un exceso o un aumento de la presión dentro de la aurícula derecha que se da justamente porque la válvula no abre en el momento que tiene que abrir, ¿sí? Es como que la aurícula tiene que hacer más fuerza, más fuerza, más fuerza en el momento de la sístole, más presión para poder abrir esa válvula. ¿Y cómo lo voy a ver? Con el aumento de esta presión de aurícula derecha. Otras situaciones que pueden dar y que ya son menos habituales y que ya, digamos, implican otro tipo de pacientes sería que haya hipertensión pulmonar y que eso termina incidiendo en las estructuras internas del corazón y en las presiones internas, y la otra pudiera llegar a ser que hay taponamiento cardíaco. Sigamos.
¿Qué sucede con los valores de presión arterial pulmonar? Dijimos que otro de los valores que nos daba que eran importantes eran los de la arteria pulmonar. Ahí tienen ustedes en pantalla cuáles son los números, los valores normales de presión de arteria pulmonar. Pero lo interesante sería que interpretemos, a grosso modo, qué pasa si dan por debajo o si dan por arriba. Si dan por debajo, pudiera llegar a ser que hay mucha disfunción del ventrículo derecho. Eso significa que el ventrículo derecho no tiene fuerza suficiente para eyectar sangre hacia la siguiente estructura, que es la arteria pulmonar, hacia donde manda normalmente sangre. Entonces, este es un paciente que está chocado por disfunción del ventrículo derecho y el tratamiento, fíjense cómo orienta el tratamiento acá va a ser apuntalar la performance de los ventrículos, seguramente a fuerza de darle medicación inotrópica. La medicación inotrópica va a ayudar a la fuerza de contracción, va a mejorar la performance del ventrículo derecho y eso va a disminuir, perdón, va a aumentar la performance de flujo de sangre dentro del circuito menor. Si diera hipovolemia, la misma situación que dijimos recién, medio que nos equivocamos en colocar el catéter porque el paciente está chocado, pero por falta de volumen circulante. El tratamiento no tiene nada que ver con algo cardiogénico, el tratamiento es la reposición de los líquidos. No me meto demasiado ahí, pero digo, pudiera llegar a ser que se les escapó la tortuga a todos y aparece eso, no va a ser la primera vez que sucede. Si los valores de presión de arteria pulmonar están por arriba de los valores normales, entonces yo ahí empiezo a comprobar o empiezo a interpretar que está pasando algo con el lado izquierdo del corazón. Recuerden que lo que pasa dentro de la arteria pulmonar y del capilar pulmonar, que son los otros dos valores de presión que da el catéter de Swan-Ganz, me habla de lo que pasa de la parte izquierda del corazón. Entonces, todo lo que tiene que ver con aumento de la presión de arteria pulmonar puede tener que ver o con una mala performance de la parte izquierda del corazón que empieza a tener incidencia sobre el pulmón y sobre el circuito pulmonar. Puede tener que ver con estenosis de la válvula mitral, que sería lo mismo si la válvula mitral que está del lado izquierdo del corazón, ¿se acuerdan?, está funcionando mal, no abre adecuadamente, va a generar un aumento de la presión de la parte izquierda del corazón y eso va a ir traduciéndose hacia el corazón y por lo tanto hacia el pulmón y por lo tanto hacia la arteria pulmonar. Piensen anatómicamente y esquemáticamente. Piensen en la anatomía del circuito menor en forma esquemática, ¿no? ¿Dónde tengo el pulmón? ¿Qué hay a continuación del pulmón? ¿Qué hay antes del pulmón? Puede ser que haya alguna patología relacionada específicamente al pulmón, como hiperflujo pulmonar, embolia pulmonar. Bueno, en esos casos son o distrés respiratorio, o pacientes con hipoxia o con EPOC, pero acá estamos hablando de situaciones que no son cardiogénicas, estamos hablando de situaciones que son propias del pulmón y serían medio que un hallazgo, no es la causa para colocarle un catéter de Swan-Ganz a este tipo de pacientes. Bien. Por último, sigo, el último gran dato que nos daba en lo que tiene que ver con presiones, era la presión Weill o presión de capilar pulmonar, que ahí tienen el valor normal, vuelvo a repetir, no es necesario que lo aprendamos, acá la idea es aprender los conceptos. La presión de Weill, entonces, puede dar por arriba o por debajo de valores normales. Si da por arriba, me indica cosas muy similares a lo que indica la presión de arteria pulmonar, que hay una mala performance a la hora de eyectar sangre en la parte izquierda del corazón y que ese acúmulo o exceso de presión que maneja la parte izquierda del corazón se va elevando hacia la estructura anterior. La estructura anterior es el pulmón. ¿Y cómo lo voy a ver? Con el aumento de presión del capilar pulmonar. También pudiera llegar a ser que no tiene que ver con la capacidad de eyección, con el inotropismo de la parte izquierda del corazón, sino que tiene que ver con una estenosis o con una insuficiencia de la válvula mitral. Mismo caso de lo que pasaba del lado derecho. Si la válvula mitral, que es el límite o la compuerta entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, están funcionando mal, van a colaborar para que haya un exceso de presión, en este caso de fin de diástole, y ese exceso de presión sube y se traslada hacia la estructura anterior, que es la del pulmón.
También pudiera llegar a ser taponamiento cardíaco, es una cosa sumamente rara. Si se sospecha taponamiento cardíaco, lo que se hace es un ecocardiograma, se constata el taponamiento cardíaco y se procede a hacer el tratamiento específico, que es desagotar eso que provoca el taponamiento cardíaco. Lo vamos a ver más adelante, mencionar un poquitito más para entender esto, pero todo lo que tiene que ver con taponamiento cardíaco va a aumentar las presiones de todo, porque taponamiento cardíaco lo que hace es no darle, es comprimir las estructuras del corazón, entonces el corazón trabaja con un aumento de las presiones intracardíacas porque en realidad no puede expandirse adecuadamente y trabajar adecuadamente. No se coloca un catéter de Swan-Ganz para tratamiento del taponamiento cardíaco. Pudiera llegar a ser que el paciente ya lo tenía, el catéter de Swan-Ganz, y se sucede un taponamiento cardíaco. Una cosa muy, muy poco habitual, simplemente lo menciono porque pudiera llegar a ser. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, los médicos tienen que hacer el diagnóstico diferencial. Si la presión Weill o de enclavamiento de capilar pulmonar, tres formas de decirle lo mismo, da por debajo, vuelta a lo mismo, va a estar relacionado con el volumen circundante, no es una causa o no es una justificación o no es una indicación de colocar un catéter de Swan-Ganz. Esto es un hallazgo, se colocó probablemente, o quizás para hacer el diagnóstico diferencial, porque quizás no quedaba muy claro si el shock era de origen cardiogénico o de otro origen, que podía ser, por ejemplo, séptico o hipovolemia. Ambos Claro. tipos de shock, tanto la hipovolemia como la sepsis, cursan con una disminución del volumen circulante, con distintas etiologías, pero ambas cursan con lo mismo. ¿Alguien me habló? A ver, en el chat no me están diciendo nada, pero ¿alguien tenía una pregunta para hacer acá al respecto? Bueno, sigo adelante. Método de termodilución. Dijimos hace un ratito que el catéter de Swan-Ganz, en sus formas más básicas, más avanzadas por supuesto que también, pero ya en su forma básica tiene una posibilidad de medir gasto cardíaco, que al valor del gasto cardíaco, si el equipo de cardiólogos lo cruza con los valores de superficie corporal, entonces va a tener ahí otro parámetro más, además del gasto cardíaco, que es el índice cardíaco, que es más exacto que el gasto cardíaco porque está relacionado a la superficie corporal del paciente. Entonces, ¿cómo logra el catéter de Swan-Ganz básico, por lo menos a través de un método de termodilución, logra establecer este parámetro que es el de gasto cardíaco? ¿Cómo lo hace? Lo hace teniendo, lo dijimos al principio de la clase, un termistor, un sensor térmico, un poquito antes de la punta del catéter, es decir que casi antes de que termine el catéter, unos centímetros antes, tiene un sensor de temperatura que mide constantemente la temperatura. Habitualmente esto nosotros en pantalla lo vemos como un valor de temperatura central. Nos sirve a nosotros, siempre recuerden que si utilizan ese termómetro para registrar la temperatura del paciente, recuerden que ese es una temperatura central, que tiene entre 0.7 y hasta 1 grado de diferencia mayor a la temperatura axilar. Es temperatura central, no es temperatura periférica, pero a ustedes les puede servir para chequear la temperatura. En realidad, el catéter de Swan-Ganz no lo tiene por una cuestión de temperatura, sino que lo tiene para medir gasto cardíaco. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de este método. Yo les puse acá una fotito del método básico y clásico, que es inyectar una solución estéril, ¿sí? Aquí, que se inyecta con una temperatura diferenciada, ¿sí? Por ejemplo, puede ser bien fría esta temperatura. Entonces, esta inyección de solución fisiológica con una temperatura muy diferente a la temperatura que maneja la sangre, va a viajar por todo el catéter y cuando llega al sensor de temperatura en el extremo del catéter, el extremo del catéter le va a avisar al sistema de que viajó, que ya sensa la diferencia de temperatura, y en función del momento en que se inicia el procedimiento y la velocidad de la sangre, va a establecer esto que es este valor que es gasto cardíaco, ¿sí? Es decir, que ese sensor de temperatura, ubicado casi en el extremo del catéter, va a permitir, le va a mandar información a la computadora del tiempo que tarda, ¿sí?, en registrar los cambios de temperatura entre la sangre y la inyección que se le hizo de solución fisiológica diferenciada.
La computadora, esto que están viendo ustedes acá abajo, es una computadora de Swan-Ganz, que yo ya les dije que podían, puede ser que ustedes no lo estén usando, depende en qué institución trabajen. La computadora lo que va a hacer es medir ese gasto cardíaco y si se le agregan vuelvo a repetir, los parámetros corporales del paciente, va a ser solito el cálculo y va a dar índice cardíaco, que son estos valores que están acá. ¿Qué más les quería contar de acá? Creo que no mucho más. Creo que no mucho más. Hablemos un poquito de los perfiles de utilización de oxígeno. Les dije al principio de la clase que había otro valor muy importante que se utiliza muchísimo en paciente chocado, que da mucha información sobre el perfil hemodinámico de los pacientes, que está relacionado al oxígeno, pero no relacionado al oxígeno en términos de funcionamiento pulmonar, sino en términos de utilización del cuerpo del oxígeno disponible. Ojo al piojo porque esto está muy interesante. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a medir saturación de oxígeno. Siempre sabemos que se puede medir de dos maneras, o extrayendo sangre arterial y mandándola al laboratorio y haciéndola medir en el laboratorio a través del estado ácido-base, que entre otras cosas mide saturación de oxígeno, o a través de un oxímetro de pulso, que ya lo hemos visto en clase, lo hemos repasado. El oxímetro de pulso nos da un valor muy similar al de saturación de oxígeno de sangre arterial. Ahora bien, cuando yo tengo esos valores de saturación de sangre, pero es en sangre arterial, lo que puedo interpretar es cuál es la performance de intercambio de gases, pero de los pulmones. De los pulmones. Lo que sucede en el paciente crítico es que el paciente puede tener unos pulmones en buen estado, puede estar haciendo un adecuado intercambio de gases, puede estar saturando la sangre arterial en números altos, como por ejemplo 98%, pero una cosa es que esa sangre esté bien intercambiada, bien oxigenada, y otra cosa es que el resto del cuerpo pueda apropiarse de esa sangre y hacer una utilización de esa sangre. Para que el resto del cuerpo pueda apropiarse de ese oxígeno, lo que necesita es un adecuado nivel de perfusión de sangre y oxígeno para que llegue y que pueda ser utilizado. Y esto habla de lo que pasa con la microcirculación y sobre todo con la microcirculación distal. Recordemos todo lo que aprendimos nosotros sobre paciente en estado de shock, sobre paciente chocado con disfunción de la perfusión tisular. Entonces, lo que permite tecnologías como por ejemplo el catéter de Swan-Ganz es extraer sangre, pero ya no arterial, sino que la sangre que se extrae es sangre de la arteria pulmonar, a la cual se le va a decir sangre venosa mixta. ¿Qué es lo interesante de extraer sangre de ese lugar? Lo interesante de extraer sangre y de mandarle a hacer la saturación de oxígeno es que va a dar un valor absolutamente distinto. La sangre arterial puede dar 95, 97, 98, 99% de saturación y habla de la parte pulmonar, pero la sangre venosa va a dar, venosa o venosa mixta, porque hay una pequeña diferencia si se saca de arteria pulmonar o de vena cava, ahí está, perdón. Entonces, la sangre venosa o venosa mixta lo que va a permitir es, y esto es súper interesante, es medir un valor muy diferente, cuyos valores normales son entre 60 y 80%, que habla de cuánto de ese oxígeno ha quedado, después de pegar toda la vuelta de la circulación mayor, cuánto de ese oxígeno ha quedado en los tejidos distales y está siendo utilizado por las células y los tejidos distales. Es decir que, entonces acá el médico de paciente crítico ya tiene dos valores diferentes para hacer
mucha interpretación. Una cosa es el intercambio de gases a nivel de membrana alveolo-capilar, a nivel de los tejidos pulmonares, el pulmón está funcionando bien, ok. Ahora veamos cuánto de esa sangre es adecuadamente utilizada por los tejidos. En un paciente crítico, chocado, en el cual sabemos que hay dificultad en la perfusión de los tejidos distales, es decir, en que llegue sangre hacia los lugares más distales. Bien, esos son los valores normales y habitualmente, por ejemplo, si lo normal es entre 60 y 80 y resulta que el paciente vuelve con un valor de saturación más alto, esto significa que los tejidos distales no están pudiendo tomar suficiente oxígeno para utilizar en lo que es el metabolismo, ¿no?, de esas células y esos tejidos distales. Es decir, que uno no espera un valor muy alto, sino que espera un valor que sea menor al 80%, por ejemplo. Bueno, todo esto que tiene que ver con microcirculación son interpretaciones que hacen los médicos intensivistas a partir de saturación venosa. Hasta acá estuvimos hablando estuvimos hablando de un montón de cosas, pero todo de apoyo y fundamentación de por qué hacemos lo que hacemos. Ahora vamos a hacer un pequeño, si no tienen ninguna pregunta, abro medio minuto por si los que están todavía ahí escuchándome tienen alguna pregunta en particular, y si no, vamos a cerrar la clase con un pequeño repaso de todo lo que tiene que ver, sobre todo con el rol de enfermería, ¿sí?, con lo que hace el enfermero respecto al catéter de Swan-Ganz. Más allá de que está muy bueno, en clase está apuntada que nosotros entendamos el fundamento de lo que hacemos día a día, sobre todo si ya estamos trabajando en esto. Bien, entonces, hagamos este repaso de cuidados de enfermería. Siempre y cuando vayamos a asistir a la colocación de un catéter de Swan-Ganz, nosotros somos los que tenemos que preparar la unidad, los que tenemos que preparar el monitoreo cardíaco, los que tenemos que preparar el carro de paro, asegurarnos que el desfibrilador esté cargado, que esté disponible, que esté por lo menos durante el tiempo que dura el procedimiento dentro de la unidad del paciente o cercano a la unidad del paciente, dependerá de cómo está organizado el servicio. También el enfermero es el encargado de preparar toda la bandeja con todos los elementos que necesita el médico para la inserción del catéter. Mesa, ropa, campos estériles, todos los elementos de la punción venosa central, el introductor, el catéter de Swan-Ganz, bueno, todo eso que ustedes saben que va acompañando el catéter de Swan-Ganz. Previamente a todo esto que tiene que ver con la preparación de bandeja y demás, o en paralelo un compañero, se prepara todo lo que tiene que ver con las soluciones de lavado, se conecta el sistema de tubuladura al transductor, tenemos que tener chequeado que el transductor es censado adecuadamente por el monitor, colocamos el presurizador, realizamos la calibración del monitor, ¿sí? Y a continuación, cuando tenemos todo esto, viene el equipo médico, se decide quién es el que va a hacer la colocación del catéter de Swan-Ganz y el enfermero pasa a asistir en calidad de, como si fuera el enfermero volante de un quirófano, es decir, asiste en el procedimiento, sobre todo para facilitar que el médico pueda trabajar en forma estéril. Nosotros, los enfermeros, lo que hacemos cuando el médico ingresa con el catéter de Swan-Ganz y empieza a obtener las primeras mediciones, nos aseguramos que el cable informático, el que lleva, digamos, el registro, la información informatizada y demás, esté conectado. Hacemos la técnica de puesta a cero, como siempre que se van a tomar las presiones. Recuerden que siempre que se va a iniciar el monitoreo de una presión invasiva, sea cual sea, hay que hacer la puesta a cero, se hacen las mediciones correspondientes y los registros. A posterior se termina de hacer toda la colocación, el enfermero es el que hace lo que tiene que ver con el cuidado del sitio de inserción, la colocación del tergadeno apósito transparente y demás. Y hablemos ahora un poquito del día a día después de los cuidados de enfermería con un catéter de Swan-Ganz. Bien. Respecto a el monitoreo hemodinámico en forma habitual y en forma secuencial, ¿cuándo se realiza monitoreo hemodinámico? Habitualmente y en forma estipulada, es probable que dependiendo de la criticidad del paciente, ustedes tengan que realizarlo en forma secuencial, ¿sí? Una vez por turno o 2 veces por turno. Es probable que ustedes tengan una hoja de monitoreo hemodinámico donde van anotando todos estos parámetros, ¿sí? Presión de aurícula derecha, PVC, presión de capilar pulmonar, presión de arteria pulmonar.
pero por fuera de lo que ya está estipulado protocolarmente, es probable que se hagan otras mediciones de los valores hemodinámicos en función de que el paciente empeore o mejore, es decir, en función de su situación clínica. Siempre recordando que estos valores son interpretados por los cardiólogos para ir decidiendo el tratamiento, ¿sí? Si el paciente tiene peor, vamos a dar ejemplos concretos, si el paciente, cuando le hacemos el monitoreo hemodinámico, tiene una peor performance respecto a cómo eyecta sangre en los ventrículos, entonces es probable que se vea beneficiado, por ejemplo, de un inotrópico o del aumento de los inotrópicos. Es decir, que la interpretación de estos valores del monitoreo hemodinámico va a permitir que el médico vaya decidiendo cuáles fármacos son los mejores para tratar la situación del paciente y de alguna medida incluidas las dosis, porque de acuerdo a cómo va respondiendo a estos tratamientos se van a ir decidiendo también las dosis. Información súper importante, como verán. Recordemos, cuando hacemos la medición del monitoreo hemodinámico, la presión de capilar huello, de capilar pulmonar, se mide inflando el manguito y después se vuelve a desinflar el manguito. Asegurarnos siempre que el balón, perdón, no el manguito, que el balón quede desinflado para evitar el infarto pulmonar. También es importante registrar una vez por turno, habitualmente cuando nosotros nos hacemos cargo de esa unidad del paciente, la profundidad de inserción del catéter. Eso nos ayuda para tener un control de seguridad sobre el no desplazamiento del catéter. El transductor, esto es importante, ya lo hablamos en otros momentos, pero el transductor para hacer este tipo de mediciones tiene que estar a la altura de línea media axilar. Un dato puede ser importante o puede que no, ¿sí? En algunas instituciones el transductor, justamente para que no se mueva del lugar de donde tiene que estar, se pega al brazo del paciente a la altura de la axila para que no se mueva, pero hay otras instituciones donde el transductor va colocado en un dispositivo donde van todos los transductores colocaditos. Y si es así, es cuando nosotros les digo a enfermería tenemos que tener más cuidado, porque si elevamos la cama o bajamos la cama en función de que estamos trabajando sobre la cama, bañando al paciente, haciendo lo que sea, entonces la cama subiendo o bajando pierde la altura de la línea media axilar. No pasa nada, excepto que en el momento que vamos a hacer la medición tenemos que volver a poner el transductor a esa altura, a la altura de línea media axilar. Acordarnos de la puesta a cero al inicio de la medición y, por ejemplo, cada vez que nosotros iniciamos nuestro cuidado sobre el paciente o cada vez que nosotros pensemos que las curvas no son las adecuadas, que me están dando valores muy raros, entonces poner a cero para asegurarme de que es fiable lo que estoy midiendo y lo que estoy escribiendo en mi hoja. Todo lo que tiene que ver, la enfermería se encarga de todo lo que tiene que ver con el cuidado del sitio de inserción, cambiarlo según protocolo o cuando esté humedecido. Vigilar los signos posibles de flebitis, de enrojecimiento, eritema, etcétera, todo eso como sabemos. Cambiar todas las soluciones que están implicadas, que puedan llegar a estar pasando, ya sea por una vía colateral del introductor o ya sea por una de los lúmenes que hay para infundir, que tiene el catéter, dependiendo del modelo. Esas soluciones por protocolo se cambian cada 24 horas, no se dejan más de 24 horas. Evitar maniobras bruscas que afecten al catéter y a su circuito. Recordar que podemos hacer mucho daño haciendo que se desplace el catéter. Entonces nos aseguramos de que esté adecuadamente fijado el catéter, le damos una vuelta al catéter y lo fijamos al hombro del paciente para que si el paciente se mueva, el catéter no se tironee. Asegurarnos que el balón de la punta del catéter de Swan-Ganz esté siempre desinflado, ya lo dije. Mantener flujos de soluciones constantes, esto es súper importante. Cuando esto puede llegar a verse comprometido, sobre todo cuando viene personal que no somos nosotros, que por ahí es un residente, un rotante, un colaborador, y toma, por ejemplo, una muestra de sangre para valorar sangre venosa. Entonces resulta que toma una muestra, nos tenemos que asegurar que haga un lavado adecuado para que eso no se tape. Evitar obstrucciones, reflujos, burbujas de aire, todo lo que nos pueda producir diferencias a la hora de
hacer las mediciones correspondientes, no inyectar fármacos por la vía distal. La vía distal del catéter es la que está más lejana a mi manipulación, es decir, que es la que está en la punta, es decir, que la vía distal tiene conexión directa con la arteria pulmonar, no es un lugar donde nosotros debiéramos infundir ni líquidos ni fármacos, simplemente tener un goteo lento como para mantener eso que no se tape, nada más. No extraer rutinariamente muestras de sangre de la vía pulmonar. Esto es un poco, ese es el ideal. Después en la práctica pasan cosas, pero lo ideal es no estar obteniendo en forma continua. ¿Qué quiero decir? Si el médico necesita evaluar sangre venosa mixta, es decir, los valores para perfil de oxígeno, de utilización de oxígeno, entonces el lugar para retirada es ese, y está perfecto. El tema es que a veces lo que sucede es que, bueno, si el paciente es de difícil acceso, entonces se empiezan a tomar para todo, para el hemograma, para el control diario, para un montón de cosas que ya no tienen que ver con eso. Y siempre enfermería, haciendo valoración integral del paciente, en el contexto de todo lo que aprendimos hoy, ¿sí? En qué contexto lo pusimos, para qué lo pusimos, qué mide, qué relación tiene con los fármacos que nosotros le estamos dando al paciente. Es decir, que enfermería puede hacer muchísimas más cosas que armar un circuito y después simplemente copiar unos valores en una hoja que dice monitoreo hemodinámico, sino que puede empezar a cruzar un montón de datos e información que dimos en la clase de hoy. Espero que sea así. Ese es mi deseo. La retirada del catéter de Swan-Ganz se hace cuando se considera que la información que da no es de vital importancia para guiar el tratamiento, entonces se decide la retirada del catéter de Swan-Ganz. Se hace con el paciente monitorizado, se quita el apósito, se quitan las suturas que están sosteniendo el introductor, se cierran los sistemas de lavado y se revisa, y esto es súper importante, que el balón esté desinflado, porque si no me puedo ir lesionando tejidos si intento retirar el catéter con el balón inflado. La extracción tiene que ser lenta, pero firme y continua. Y recuerden que en el momento de la extracción es donde es muy probable, no siempre, pero no es inhabitual, es bastante común que pueda haber alguna extrasístole ventricular por tocar la punta del catéter, las estructuras del corazón internas, y a no asustarse porque suele ser como mucho una salva que se autolimita. ¿A qué le decimos salva? A extrasístoles ventriculares secuenciales, que pueden ser 2, 3, 4, 5, pero que enseguida vuelven a un valor sinusal como previo a la retirada. Comprimir el punto de punción en forma fuerte, se retira con... y otra cosa importante. Cuando digo que se comprime el punto de punción fuertemente, tiene que ver con producir o esperar a que se produzca la situación hemostática habitual. Ahora bien, quiero decir lo siguiente. Como estos pacientes, cuando se decide la retirada del catéter de Swan-Ganz, siguen siendo pacientes críticos, quizás no tan críticos como para necesitar que siga teniendo el catéter, pero no es un paciente que está ya para salir caminando. Entonces, hay que evaluar. Muchas veces, si el paciente sigue siendo crítico, uno decide retirar el catéter de Swan-Ganz, pero dejarle el introductor, que funciona, el introductor con el colateral del introductor puede seguir funcionando como un acceso venoso central. ¿Sí? Recordemos que está en yugular, es un introductor, un acceso venoso central, que puede seguir sirviéndonos para infundir drogas, para infundir soluciones, para lo que sea. Entonces es muy, muy habitual en la práctica diaria que uno retira solamente el catéter, pero no retira el introductor. El introductor lo deja hasta que va de a poquito descomplejizando al paciente y hasta que uno se anima a tenerlo solamente con una vía periférica, a menos que del otro lado tenga una vía central con lúmenes suficientes que me permitan retirar este y quedarme tranquila. Curación con técnica séptica, apósito estéril y listo. Si te he tenido catéter de Swan-Ganz, no me acuerdo. ¿Están ahí todavía o ya se fueron todos? Se me aburrieron. Vamos terminando la clase. Ahí está Mara, dice, acá estoy firme como rulo de estatua. Bien, algunos otros métodos de monitoreo
hemodinámico. Les puse acá al final de nuestro, que ustedes lo van a tener para bajar en PDF. Otros métodos invasivos, bueno, nosotros en particular estuvimos hablando del catéter de Swan-Ganz el día de hoy, y acá les dejo una especie de, esto lo armé al propósito para tenerlo así como un recordatorio rápido. ¿Sí? Este es un método invasivo, me permite medir presión de arteria, de aurícula derecha, de arteria pulmonar, presión Wedge, gasto cardíaco, índice cardíaco, el catéter de Swan-Ganz básico. Y requiero colocar un catéter de Swan-Ganz. Después tengo, por ejemplo, el sistema PICO. Acá ya son los métodos que yo les digo que son mínimamente invasivos, pero que implican otro gasto en términos de aparatología y demás. Entonces no todas las instituciones lo tienen. El sistema PICO requiere un catéter arterial específico con un transductor de tipo PICO específico y un acceso venoso periférico. Ven que es mínimamente invasivo porque no tiene todo un catéter adentro del corazón y de la arteria pulmonar. Y este mismo sistema, el sistema PICO, nos permite, miren todos los datos que nos da gasto cardíaco, volumen sistólico, índice cardíaco, ¿sí? Hasta acá, muy parecido al catéter de Swan-Ganz, pero aparte nos da otros valores que hablan mucho sobre el volumen circundante, resistencias vasculares sistémicas y las presiones de perfusión. Es decir, que permite armar toda una valoración al equipo médico de cómo está sobre todo el paciente a nivel vascular. Cuánta llegada de sangre tiene, cuánto de esa sangre y oxígeno se utiliza en forma adecuada, ¿sí? Nos permite interpretar un montón de lo que tiene que ver con la performance de perfusión tisular a nivel distal y volumen circulante. Se utiliza mucho, mucho en terapias intensivas de alta complejidad y con suficientes recursos económicos para tener la tecnología adecuada, y tienen una foto de lo que sería un monitor estándar. Sistema Vigileo, este se está usando un montón. Supongo que es porque uno de los más sencillos y los más fáciles de adquirir, que vino ya hace unos cuantos años. El sistema Vigileo requiere solamente, fíjense, un catéter arterial, ¿sí? Catéteres arteriales, vías arteriales tienen casi todos los pacientes críticos, así que fíjense qué tan poco invasivo es el Vigileo, y lo que tiene es un transductor. ¿Sí? Un transductor, ¿se acuerdan que nosotros hablamos mucho de transductores en este curso? Este es un transductor específico diseñado para el sistema Vigileo, que se llama un transductor de tipo FlowTrack, no importa. Esta es la computadora, que si ustedes, no sé si se llega a ver, es tecnología Edwards, ¿sí? Que es de las computadoras viejas que antes hacían, que siguen haciendo catéter de Swan-Ganz. Es el monopolio de Edwards. Y este sistema, miren todas las valoraciones que me da. Me da presión arterial, gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas también, y algunas otras estimaciones de perfusión tisular, muy parecido al PICO, pero con menos invasión y más económico, más fácil de adquirir para las instituciones. Y después tenemos este otro, que es el EB1000, nosotros le decimos el EB1000. Acá tienen tiene la computadora y el módulo donde se colocan los transductores. Este requiere una vía central, un acceso venoso central, una línea arterial también de grueso calibre y un método de termodilución. Todo esto, ¿sí? Más esta computadora con el software adecuado, no es tan sencillo, pero permite medir en general parámetros hemodinámicos más parámetros volumétricos, es decir que también me da una idea bastante importante de la performance del volumen circulante. Esto no me quiero meter demasiado acá, pero se puede ver de lejitos, aunque sea, en pantalla. Ven lo que es circulación menor y circulación mayor, que está como esquematizado a través de estos cañitos rojos y azules, ¿sí? Porque la sangre va oxigenada hacia el extremo distal del cuerpo y vuelve de la circulación mayor hipooxigenada. Bueno, todos estos son sistemas mínimamente invasivos. Yo creo que son el futuro del monitoreo hemodinámico, porque permiten tener un montón de estimaciones, permiten un buen manejo del paciente crítico, invadiéndolo poco, exponiéndolo poco,
nosotros no somos el primer mundo, con lo cual no quiero decir que no hayan un montón de instituciones de alta gama acá en Argentina que ya tienen alguno de estos sistemas. El sistema Vigileo creo que es el que está más extendido por ahora. Segundo el EB1000, me parece, de lo que he podido ir preguntando a los distintos colegas. Y yo digo acá en Argentina es el futuro. En otros lugares es el estándar, ¿no? O sea, estamos hablando del primer mundo, estos sistemas mínimamente invasivos son el estándar para manejar paciente crítico, no son el futuro. Ellos ya lo están usando hace un montón de años. Acá nos cuesta un poquito más en términos de recurso económico, nada más, no porque no podamos tenerlo. Bien, dejo de compartir pantalla. Siguen ahí me dice Mara, yo sigo fiel como rulo de estatua. Bueno, ¿cómo lo viste, Mara? ¿Muy complicado? Me parece que no, no sé. No, no, muy ¿Vos, claro. Mara, ya estás trabajando con paciente crítico? No me acuerdo. Todavía no. Todavía no, pero ahí vamos, ahí vamos. Bien. A no asustarse, la mayor parte de lo que digo en la clase tiene que ver sobre todo con conceptos. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Vos cómo lo viste? Ella está trabajando, pobre, así que ve la clase como puede. De hecho, se me quedó tildada. Ay, no le escuché. Me gustó el juego táctico y entendible. Cuando me quité perder el balón, pero no, me gustó. Estaría bueno una práctica para ver el monitor y todo. Con todo. Es verdad, en algún momento voy a tener que empezar a llevarme gente a una unidad coronaria como para... Pero en general te digo que dice mi estadística que son más las personas que ya están trabajando, ¿eh? Es muy loco, siempre me parece como muy loco. ¿Vos, Paola, cómo lo viste? Muy bien. Acá en la UCO, en el Ramos, muy poco se ve el catéter de Cook. En una oportunidad vi que un Pará, ¿de paciente Swan tuvo, Gans estamos hablando? perdón, sí, de catéter de Cook, de Swangas, perdón. Estoy pensando todavía, todavía Te quedé quedaste allá. con un paciente con catéter de Cook. Sí. Con un catéter de sangre, uno solo, nunca tuve la posibilidad de armarlo, ni de asistir, ni de nada. Así Bien. que para mí siempre lo estoy repasando porque puede surgir la posibilidad, tenemos, pero puede surgir la posibilidad de que lo necesitemos. Paola, y te consulto, ¿qué hacen, qué utilizan para monitoreo hemodinámico los pacientes suyos? Y tenemos el monitor, después tenemos central, después de ahí TAM, más de ahí no pasa. O sea, tienen los clásicos, bueno, hoy hicimos un poquito el armadito, yo digo el armado, el rompecabezas de todo lo que tenemos, o sea, los distintos recursos que hay actualmente para hacer monitoreo hemodinámico y accedemos a unos o a otros muy en función de la tecnología que disponga la institución, ¿no? Pero bueno, me parece que siempre está bueno que estemos preparados para la evolución. Em, te escucho te escuchamos re entrecortado, Laura. ¿Querés escribirme en el chat? Saco la cámara porque Ahora sí te escucho. saco la cámara porque está medio lento internet. Sí. Porque saqué la cámara por eso. Repetinos No, entonces, ahora que que sí te vi, o sea, escuchamos. que el único momento que vi y que pude como manejarlo y ver el monitor y todo fue cuando estuve con pacientes en trasplante hepático, no cardiovascular, pero Ajá, sí hepático, que ahí colocaban. Pero fue todo, o sea, fue ese momento, después ya no manejé más, no lo vi más. bien, buenísimo. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar. Les vuelvo a repetir, esta es una clase sobre todo conceptual. Hay unas breves preguntas en la actividad siguiente, en la tercera, respecto a catéter de Swan-Ganz, pero tienen más que nada que ver con el rol de enfermería, qué cosas cuidamos
nosotros como enfermeros en un paciente que tiene catéter de Swan-Ganz. Todo lo demás tiene que ver para que nosotros entendamos lo que hacemos, que me parece súper importante. Para eso hacemos un curso de especialización para ir mejorando cada vez más los conocimientos que tenemos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar. No me acuerdo de qué va la próxima clase, pero me parece que ya arrancamos con arritmias y demás. Sí, no les quiero decir, después me voy a fijar, pero hoy es la última clase. Sí, la siguiente unidad son arritmias, marcapasos, CDIs y todo esto que tiene que ver con apoyar al corazón en su desempeño a través de mantener un buen ritmo eléctrico. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias. A ver ahí qué dice. Chau. Gracias, profe. Chao.